Bueno, para el que no lo sepa, estamos siguiendo una serie de el libro de los Hechos, ¿vale? El libro de los Hechos es largo, pero vamos poquito a poco. Ahora, la semana pasada terminamos el capítulo 8, hoy vamos a entrar en el capítulo 9, y como novedad que ya muchos sabéis, están las diapositivas que vamos a ver, tanto en inglés como en chino. Estos no son dibujitos, esto es chino, ¿vale? Entonces cada uno, según el idioma que hable, puede escanearlo. Yo solo voy a hablar en español, de momento es hasta donde puedo llegar, pero por lo menos las diapositivas las podéis tener en inglés y chino. Muy bien. Si el... no tiene... Vale, no pasa nada. Yo te hago así. Muy bien, vamos a hacer un repaso porque vamos a entrar en un capítulo nuevo, ¿vale? Vamos a entrar en el capítulo 9 y veíamos, esto es como de manera muy resumida, ¿vale? En el capítulo 8 veíamos cómo eran las consecuencias de tras la muerte de el discípulo Esteban, que sabíamos que él predicó y no le gustaron lo que habían escuchado y fueron a por él y lo apedrearon. Lo apedrearon, no le tiraron una piedra en el pie, sino que lo apedrearon a maldad para matarlo. ¿Las consecuencias cuáles fueron? La persecución a la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Los apóstoles, los 12 apóstoles, se quedaron en Jerusalén, pero el resto de discípulos se esparcieron. Pero se esparcieron no solo para decir yo me lavo las manos, yo no quiero saber nada, sino que se esparcieron y siguieron predicando el evangelio. Entonces, por cada ciudad donde iban pasando, de Judea y de Samaria, la gente iba escuchando el evangelio y se iban convirtiendo. Y veíamos un personaje, veíamos a Felipe, a un siervo del Señor que allá donde iba, pues iba predicando. Se convirtieron gente de Samaria y veíamos cómo creyeron y se bautizaron. Pero pasaba algo raro, el Espíritu Santo no estaba. Entonces vinieron los apóstoles y impusieron las manos. Y veíamos como probablemente no había descendido el Espíritu Santo para que fuera también una señal para el resto de los discípulos, para el resto de los apóstoles, de que realmente incluso Samaria podía ser familia de Dios. Podía ser parte de la familia de Dios. Podían ser hijos de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque después veíamos cómo Felipe se encuentra con un etíope, entre comillas se encuentra, porque es el Señor que lo manda. Y le dice, en el camino al sur, sin determinar ciudad ninguna, tú ve. Y él va, sin rechistar, sin decir nada, simplemente obedece. Y se encuentra con un etíope, un alto cargo para la reina de Cush, que veíamos que era de Etiopía en aquel entonces. Y tenía un rollo, el rollo de Israel. Hoy tenemos libros, hoy tenemos tablet, pero allí entonces habían rollos. Y estaba leyendo al profeta Isaías. Y estaba leyendo sobre el siervo sufriente, el que tenía que padecer para que su pueblo pudiese ser salvo. Y Felipe oyó, se acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Si no hay nadie quien me explique, ¿cómo voy a entenderlo? Y Felipe se lo explica. Y con su explicación lo apunta directamente a Cristo. Dice, este es el siervo sufriente. Este es que lo mataron y murió, pero al tercer día resucitó. Y este etíope cree y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser bautizado? ¿Qué es necesario para que yo sea bautizado? Y le dijo, aquí hay agua, y lo bautizó. Y de repente el Espíritu se llevó a Felipe. Aquí es diferente. Aquí no están imponiendo las manos a nadie ni nada por el estilo, sino que el Espíritu lo que hace en ese momento es llevarse a Felipe a otra ciudad. Lo hace desaparecer. Por ello entendemos que este etíope había recibido también al Espíritu Santo de Dios. Ya no era necesario que se mostrase que realmente todo el mundo puede obtener la salvación, que todo el mundo puede ser parte de la familia de Dios. Si crees en el Hijo te hace salvo. No hay más. Y ahora bien, entramos en el capítulo 9. Vamos a ver del versículo 1 al 19a, ¿vale? Porque hay versiones de la Biblia
donde te las dividen 19a, 19b la otra sección, otras a partir del versículo 20, pero nosotros lo vamos a hacer así, ¿vale? Entonces, vamos a empezar y dice, mientras tanto, después de todo lo que había sucedido en ese transcurso de tiempo, dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Ya hemos conocido a Saulo, en parte. Sabemos que era un muchacho que estaba en el momento en el que Esteban murió. Bueno, murió. ¿Me entendéis? Estaba presente y recogió los mantos, las túnicas de aquellos que iban a apedrear a Esteban. Saulo estaba allí presente. Y en el capítulo 8 nos dice que Saulo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Entonces, en cierta manera, también estaba participando de la muerte de Esteban. Estaba de acuerdo. Ahora bien, este muchacho, y sabemos que era joven porque nos lo ha dicho en el capítulo 7, finales del capítulo 7, comienzos del capítulo 8. Este joven pide una carta. Una carta de que unas versiones dicen una cosa, otras otra. Esta versión, por ejemplo, es la nueva versión internacional castellana de aquí de la península, y dice simplemente cartas para la sinagoga. Pero otras versiones dicen cartas de... se me ha ido... extradición, gracias. Y vamos a ver qué significa eso. Vámonos a la RAE, Real Academia Española, y nos dice lo siguiente. Es un procedimiento por el que las autoridades de un estado hacen entrega de una persona a las de otro que la reclaman para que pueda ser enjuiciada penalmente en este segundo o cumpla en él una pena ya impuesta. Vamos a traducirlo, ¿vale? Es muy Real Academia, ¿vale? Está pidiendo una carta, está pidiendo un permiso para que él pueda ir y hacer un proceso judicial para que puedan coger a todas aquellas personas que se encuentren por el camino para llevarlas a Jerusalén para encarcelarlas. Las quiere coger, quiere tener esa carta, esa autoridad para ir y perseguir a la iglesia. Saulo podría ir por su cuenta, pero Saulo es un tío listo. Él cumple la ley y él cumple según las normativas. Él va al sumo sacerdote. Le dice, mira, ¿te acuerdas de Jesús ese que hablaban? Nos hemos cargado a Esteban, pero es que hay un montón de sus discípulos y ahora se va a divulgar esa palabra que están predicando. ¿Qué te parece si me das una carta de extradición, me das ese permiso para que yo vaya a dónde? ¿Dónde dice? A Damasco. Y todos los que encuentre por el camino los lleve a Jerusalén. ¿Para qué? Para que sean encarcelados. Y el sumo sacerdote, ¿qué diría? Estupendo. Saulo, tú te encargas. Tú eres el fichaje número 1. Tú eres el pichichi, como se dice en fútbol, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pero bueno. Y con esa carta, Saulo va camino a Damasco. ¿Para perseguir a quién? Dice, a los que pertenecían al camino. Esto es interesante, porque en la iglesia primitiva se le conocía como los del camino. Los del camino. No porque estuvieran constantemente en el camino, en un camino, sino porque se autodefinían como los que seguían el camino verdadero. Habían algunos algunas sectas del judaísmo que también se autodenominaban del camino o del camino verdadero. Por eso es importante también recalcarlo, porque Saulo va a perseguir a los del camino. Para Saulo, los cristianos son otra secta más del judaísmo. No tienen importancia para Saulo, pero quiere erradicar la herejía. Realmente Saulo es celoso del Señor, apasionado por el Señor. Si hubiera podido, hubiera sido celote, se hubiera cargado a todo el mundo, pero no. Saulo pide permiso y el permiso lo obtiene y va a perseguir a la iglesia, a los del camino. Algo interesante es que Saulo es es el nombre versionado en griego del nombre Saúl en hebreo. Saúl como el rey Saúl. Pues Saulo es la versión griega.
Es como William en inglés, Guillermo en español, ¿vale? Para que nos entendamos. Ahora bien, versículo 3 en adelante dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo resplandeció de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Yo me imagino a Saulo súper motivado con sus colegas. Esta gente del camino nos lo vamos a comer con papas. Y iban motivados y seguramente charlando. No sabemos si iban a caballo, si iban andando, porque muchos estudiosos dicen que, bueno, probablemente estuviese a caballo porque se cae y tal, pero es que también nos podemos caer de pie, ¿no? No sabemos si iba a caballo, la palabra no nos lo dice. Lo que sabemos es que iba dirección a Damasco con sus compañeros. Y de repente, un fogonazo de luz, Saulo se cae y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y este es el título de la predicación: ¿por qué me persigue, Saulo? Y Saulo lo que contesta es: ¿quién eres, Señor? Sabe por el Señor que es alguien importante, que es alguien superior a él, porque no puede explicar lo que ha pasado. ¿Quién eres, Señor? Señor, ese término que solo se utilizaba para alguien que estaba por encima de ti. Un término de respeto, un término que incluso se le otorgaba a Dios, al Espíritu de Dios. Y le dice: Señor, ¿quién eres? Y la contestación es simple, escueta, sencilla: soy Jesús, a quien tú persigues. Pero, espérate, Señor, es que Saulo está persiguiendo a la iglesia, no a ti. No, sí. Está persiguiendo al Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Le está persiguiendo a Él. Cuando a nosotros nos hacen mal, ¿a quien hacen mal a quién es? Al Señor. Cuando a la iglesia la persiguen, ¿a quien persiguen a quién es? Al Señor Jesús. Nosotros ahora formamos parte de Él. Somos su cuerpo. Y somos los que llevamos su palabra. Somos los que explicamos el Evangelio. Y la gente se convierte. Y ahora este perseguidor de la iglesia, este celoso de la palabra, celoso de la ley, se encuentra con aquel a quien está persiguiendo. Y le dice: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. No hay más. ¿Y qué es lo que sucede? Saulo coge y se vuelve otra vez al sumo sacerdote y dice: mira, ha pasado esto. No. Versículo siguiente dice: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo fue el único que vio el resplandor y al mismo Jesús. Pero los que estaban con él escucharon la voz. Escucharon lo que le había dicho a Saulo. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco, no otra vez de vuelta a Jerusalén. Lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Tenemos nueva información de Saulo. Estaba acompañado, pero no solo con gente que tenía su misión y la iban a cumplir. Entendemos que era gente sensible a la palabra del Señor. Porque si no, se hubieran llevado a Saulo de vuelta a Jerusalén. Eran personas que realmente tenían celo del Señor. Y ahí estaba pasando algo raro. Algo que no podían explicar. Pero algo que tenían que obedecer. Y fueron y cogieron a Saulo y se lo llevaron. Y se lo llevaron a Damasco, camino a Damasco. Y lo interesante también es que estuvo 3 días ciego. Pero no solo eso, porque bueno, obra del Señor. Pero no es obra del Señor que estuviera ayunando durante 3 días. Pero no un ayuno de: no voy a desayunar y a las 3 de la tarde como. No. No comió nada, ni bebió. ¿Eso es preocupante? Sí, porque si no comes puedes estar, pues no lo sé, 2 semanas, 3 semanas,
40 días como estuvo el Señor en el desierto, pero sin beber mucho menos. Podría estar poniendo su vida en juego. La tradición dice que cuando una persona ayunaba, bueno, la tradición y también escrito judío, que cuando la gente ayunaba podía ser por arrepentimiento. Podía ser porque había hecho algo mal y como modo de restauración, de desintoxicarse, ayunaban. Y era su forma de duelo. Era su forma de decir, he hecho mal, tengo que pasar penalidad, por así decirlo. La palabra no nos lo dice, pero probablemente Saulo esté en ese proceso. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con el Señor Jesús, aquel al que estaba persiguiendo. Y se ha dado cuenta que, sabiendo que había muerto, se lo ha encontrado en el camino a Damasco. Se lo ha encontrado. ¿Tú te imaginas que te dicen, oye, mira que tu primo Antonio ha muerto? Y de repente vas a casa de tu tía y está ahí tu primo. Eso tiene que ser un shock impresionante. Pero más aún cuando tú ibas a por tu primo. Cuando Saulo iba por la iglesia. El arrepentimiento que tendría que tener era mayúsculo. Sus amigos lo llevaron. Y lo llevaron a Damasco. En aquella ciudad que el Señor ya le diría qué iba a pasar. Y ahora, continuando leyendo, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Y le contesta: aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Vamos a ir por partes. Ananías no es el Ananías de Zafira, ese murió, es otro, ¿vale? No nos confundamos. Es un discípulo que vive en Damasco. Un discípulo del Señor que vive en Damasco. Dato que nos da también Lucas en este texto. En Damasco ha llegado el Evangelio. Una ciudad que no era, de la expansión, que no era perteneciente a la Jerusalén. Era otra ciudad diferente que había llegado el Evangelio. ¿Por qué? Por la expansión. Por otra parte, encontramos un Judas. No es Judas Iscariote, también murió. Es otro Judas, tampoco es Tadeo, porque este vive en Damasco. Son personas diferentes a las que ya conocemos con anterioridad, pero son discípulos del Señor Jesús. Han creído la palabra y en Damasco hay testimonio de la fe. Ahora bien, Ananías tiene una visión donde el Señor le dice que va a venir a su casa, que tiene que ir a la casa de Judas, y le da indicaciones. Ahora es preciso. Le dice: mira, en la calle derecha, en la puerta aquí al lado, junto al Mercadona, ahí. Le da especificaciones. Pero antes hemos visto que el Espíritu no daba especificaciones. Vete al sur y allí te encontrarás a alguien. Pero ahora no. Ahora le dice el Señor: vete a casa de Judas, en la calle llamada derecha. No te equivoques, no es otro Judas, es el de la calle derecha. Y allí pregunta por Saulo de Tarso. Vamos a ver ahora en los siguientes textos que sabes quién es Saulo de Tarso. La voz se ha corrido. La voz ha llegado a Damasco. Saben perfectamente quién es Saulo. Y ahora bien, le narra qué es lo que ha sucedido con Saulo. Está allí orando y está ciego. Ahora bien, siguiente versículo. Dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Aquí ya nos da más datos. Si nos vamos al principio, decía: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. O sea que antes de presentarse al sumo sacerdote, nos está diciendo aquí Ananías que había perseguido a la iglesia en Jerusalén.
Saulo no es alguien que tú digas quiero que sea mi amigo, y menos siendo cristiano, porque es que Ananías lo sabía. Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. ¿Me estás pidiendo que yo vaya a casa de Judas, que coincide que está ahí Saulo, y yo vaya con él a sanarle? Señor, perdona, ¿pero estamos locos? Y lo que le contesta el Señor: ve. Mi versión lo pone entre mayúsculas, pero no voy a gritar, ¿vale? Ve. Insistió el Señor, porque ese hombre es instrumento escogido para dar a conocer a mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Tú no te preocupes por lo que ha hecho Saulo. Tú no te intereses por su vida pasada. Yo lo he escogido para planes mayores. Yo lo he elegido para que vaya y predique a aquellos reyes que no pertenecen al pueblo judío. Al pueblo judío también, pero también fuera de nuestra frontera. Es un escogido mío. Así que tú deja de inventarte. Tú simplemente ve. ¿Y qué hace? Le vuelve a refutar: Señor, pero es que, mira, piénsatelo bien, porque es que de verdad es Saulo de Tarso. No. Dice que Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Obedece. Y hay un cambio en Ananías. ¿Cuál es el cambio? Donde hay temor, donde hay odio, ahora hay hermandad. ¿Por qué? Hermano Saulo. Ha habido una transformación en el corazón de Ananías, probablemente de perdón. Ananías habría trabajado el perdón en su corazón. ¿Por qué? Porque podría haber ido y simplemente obedecer, como pasó con Jonás. Pues ya está, pues voy, me enfado, les voy a predicar, se han convertido. No. Obedece y trabaja en su corazón el perdón. Y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para sanarte. Yo no sé qué enemigos tienes. No sé cuál es el dolor en tu corazón en contra de alguien. Pero imagínate que el Señor te dice: ve y dale de comer. O ve y ayúdale con el alquiler. O ve y lo que sea. ¿Iríamos? ¿O le diríamos que se pudra? ¿No veas lo que ha hecho conmigo? ¿Ahora voy a ir yo a ayudarle? Pero tenemos que aprender tanto de Ananías en este sentido. Ananías trabaja. Al principio es verdad que le cuesta. Es que nos cuesta a todos. Pero Señor, ¿tú sabes quién es? ¿Tú sabes lo que ha hecho con tu iglesia? Para empezar, a Esteban lo han matado. Y ha hecho que todos nos dispersemos, para que no nos maten a nosotros tampoco. ¿Cómo voy a ir? Simplemente ve. Y Ananías no dice nada más, obedece y va. No sabemos el proceso de Ananías. Todo esto lo suponemos. Pero que una persona le diga hermano a otra, con el dolor que ha tenido en su corazón por lo que ha pasado, ahí ha habido un cambio. Ahí no se puede discutir que ha habido un cambio. Le impone las manos y recobra la vista. Dice en los últimos 2 versículos, dice: al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró fuerzas. Paso por paso, sana. Le caen como unas escamas. Había algo que nublaba su visión, pero ahora ve con mayor nitidez. Se levantó y fue a bautizarse.
Nos dice que se levantó y fue a bautizarse. Y después, habiendo comido, recobró fuerza. Saulo se levantó y dijo: espera que rompa un momento el ayuno, que me estoy muriendo de hambre. No, Saulo se levanta y se va a bautizar. Ahora se identifica con Cristo. Ahora dice: Cristo ha muerto y ha resucitado. Yo me quiero identificar con Él. Quiero obedecer. Quiero seguirle. Y una vez le ha seguido, entonces come. Entonces rompe el ayuno. Ya no hay pesar en el corazón de Saulo. Ya se siente perdonado. Porque eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. A pesar de todo el mal que hayamos hecho en el pasado, Él nos perdona. Con un corazón sincero delante de Él. Y aquí vemos un corazón sincero. Saulo, arrepentido, no se distrae con la comida, no se distrae con otra cosa. Quiere obedecer porque se ha encontrado con el Señor en el camino a Damasco. Ahora él pertenece al camino verdadero. Los del camino eran perseguidos por Saulo, pero ahora Saulo tendrá que ser perseguido por causa de seguir el camino verdadero. Ya Jesús se lo había dicho a Ananías: no te preocupes, que él se va a enterar de lo que es la persecución. Tú con eso no te preocupes. Porque por causa del Evangelio veremos en el libro de Hechos que van a pasar muchas cosas con Saulo. Pero en este momento vemos una transformación. Yo no sé si conocéis este término, metamorfosis. Es un cambio radical. Una oruga entra en un proceso de metamorfosis, donde se crea una crisálida y lo que sale de esa crisálida es una mariposa. Un renacuajo crece y se transforma al final en una rana. Es un cambio radical. Una oruga no se parece en nada a una mariposa. Un renacuajo no se parece en nada a una rana. Un Isaac de 18 años no se parece en nada al Isaac de ahora, de 31 años. No se parece en nada. Pero ese cambio solo lo puede hacer Dios. El Steve de hace 50 años no es el mismo que el Steve de ahora. Amén. Porque no sé exactamente cuándo fue el momento, pero por ahí andaba, ¿no? No somos los mismos. Ha habido una metamorfosis. Quizás sí que tenemos la misma estructura física, pero internamente no. Dentro somos diferentes. Ha habido algo que ha cambiado por completo. Donde había odio, donde había persecución, donde habían ganas de asesinarlos, ahora hay amor. Ahora hay restauración. Y eso solo lo puede hacer Jesús, aquel que lo perseguía. Y cada uno de los que estamos hoy aquí, yo no sé tu pasado. Me encantaría alguna vez escucharlo, de verdad. Me encantaría. Y ya lo hemos hablado, a ver si en algún momento podemos empezar a escuchar cada uno de vuestros testimonios. Aquí. Para que sea un testimonio a todos. No conozco vuestro pasado, pero conozco lo que hay aquí delante de mí. Y sé que el Señor ha hecho una obra. Porque si estáis aquí es porque ha pasado algo en el camino que ha transformado vuestro corazón. Y si todavía no ha pasado eso, ya lo he dicho muchas veces, ¿a qué esperas? Este es el momento perfecto para la transformación, para esa metamorfosis. Ahora bien, vámonos ahora a nuestro contexto actual. Hemos aprendido el contexto de lo que pasó con Saulo. Pero ahora, ¿qué pasa con nosotros? Nadie está fuera del alcance del plan de Dios. Saulo es un ejemplo, pero los que estamos aquí reunidos también. Nadie. Incluso, ojo lo que voy a decir, nadie de los que estáis fuera está fuera del alcance del plan de Dios. Nadie. Porque todos son llamados para salvación. Pero tenemos que ir y predicar. Para que la gente, ¿os acordáis las dos píldoras? Matrix. Si quiere
seguir a Jesús o no. Pero hay que ir y predicar. Porque nadie está fuera del alcance del plan de Dios. Ni uno. Por otra parte, Dios es el único que puede transformarnos. Yo he escuchado tantas cosas, de verdad. No, mira, si me caso es que seguro que voy a ser un tío modelo. Voy a cambiar de estilo de vida. Voy a dejar de acostarme a las 5 de la mañana jugando a la Play. Es que cuando me case, se casa y ¿qué pasa? Pues sigue acostándose a las 5 de la mañana jugando a la Play, porque eso no cambia a las personas. Un matrimonio. No. El cuarto hijo y seguro que restaura nuestro matrimonio. No. Otro hijo más va a empeorar la cosa. Y cualquier otra situación que os podáis venir a la mente. Pero el único que puede cambiar por completo la vida de una persona es Jesucristo. No hay otra. Tú puedes hacer un esfuerzo por intentar cambiar, pero sigue siendo el mismo. Pero cuando te encuentras con Jesús en el camino, ahí ya no hay vuelta atrás. Tu vida cambia por completo. Eso sí, no interpretéis que ahora somos perfectos y que vamos a ir flotando por los sitios. Seguimos siendo humanos. Pero entramos en un proceso de santificación. El Señor nos está transformando día a día. Hasta que llegue su gloria y venga por su iglesia, que su plan se completará al completo. Y ahí sí que podremos decir, ya no peco más. Ahí ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá guerra, ya no habrá sufrimiento, no habrá muerte, no habrá putrefacción, como se diga. Ahora habrá la gloria de Dios inundándolo todo. Por otra parte, debemos obedecer como lo hizo Ananías. Y yo no estoy diciendo que es fácil. Vale, muchas gracias, pues ya voy a obedecer siempre. Ananías vemos que le estaba costando un poco. Pero Señor, ¿sabes quién es? Pero aún así obedeció y fue. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Y pasan años y años y años y no perdonamos a las personas. Es que me hizo. Al Señor Jesús lo crucificaron. Es que me dijo. Bueno, al Señor le dijeron un montón de insultos y de cosas blasfemas y Él no abrió ni su boca. ¿Cuánto tenemos que aprender de Ananías? Porque Ananías estaba aprendiendo del Señor Jesús. Y por último, una nueva identidad en Cristo es lo que importa. No un coche nuevo, no una casa nueva, no el último iPhone, que es el mismo que el anterior, solo que le han puesto la cámara más para la derecha. No es lo importante. Lo importante es conocer a Cristo. Y una persona que no conoce a Cristo no puede ver esa importancia. Por eso, vuelvo a abrir ese paréntesis. Si no lo conoces todavía, ¿qué esperas? Prueba, simplemente prueba. Te aseguro que va a ser mejor que el coche, que va a ser mejor que la casa, que va a ser mejor que tu familia, que tu trabajo, que el iPhone, que lo que se te ocurra que a ti te apasiona, va a ser mucho mejor. Pero ahora quizás no lo veas porque no lo conoces todavía. Abre tu corazón y conócelo. Y tu vida cambiará por completo. Ese es el mensaje de hoy. Ese es el mensaje que nos transmite a nuestros días. Busquemos al Señor. Encontrémonos con Él en el camino. Y Él se encargará de transformarnos. Obedezcamos porque merece la pena. Amén.